Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a dar inicio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos a la octava ponencia del trimestre 24P. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Román Vázquez, quien el día de hoy expondrá acerca de la replicabilidad en la ciencia y el papel transformador de la metodología estadística de Knockoffs. Es físico por parte de la UNAM y doctor en matemáticas por parte de la UAM con especialidad en estadística. El doctor Román Vázquez posee experiencia como analista de datos en la academia, así también como en la industria. Se ha desempeñado como jefe del Departamento de Estadística en Seguros GNP, gerente de minería de datos en Seguros Banorte, investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones Matemáticas y actualmente es profesor visitante del Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa. Desde el año 2021 pertenece al SNI y su línea de investigación se centra principalmente en la modelación de datos de supervivencia, modelación de distribuciones multivariadas, entre otras, y para su investigación utiliza lenguajes de programación tales como son R y Python, los cuales le permiten desarrollar análisis más rigurosos y reproducibles, así también como para poder implementar modelos estadísticos mucho más complejos. Así que recibamos con un fuerte aplauso y daremos inicio. Muchas gracias por la presentación. Hola a todos. Quiero agradecer al comité organizador del seminario por haberme invitado y también a ustedes por tomarse el tiempo de venir a escuchar esta plática. Y para mí es un gusto poder dar esta charla, la cual habla acerca de la replicabilidad en la ciencia y en particular se enfoca en una metodología que permite hacer que la ciencia obtenga resultados que sean un poco más reproducibles, ¿ok? Entonces, sin mayor preámbulo, voy a iniciar. La plática la voy a basar en estos 4 rubros. Vamos a iniciar hablando de la replicabilidad, vamos a hablar acerca de qué es la replicabilidad en general, algunos casos de no replicabilidad y algunos aspectos que de alguna manera perjudican o dañan esa reproducibilidad de los estudios científicos. Esto nos va a llevar a hablar después de cuál es el papel que juega la estadística en esto, ¿no? en este tipo de factores que afectan, como el uso de técnicas inadecuadas perjudican la replicabilidad, y esto después nos va a llevar a hablar acerca de las pruebas de hipótesis múltiples y nos lleva entonces a hablar acerca de esta metodología del modelo X de imitaciones, ¿ok? Y finalmente, después de hablar de esto, lo que quiero hacer es, voy a hacer una breve reseña acerca de un artículo de investigación que recientemente hemos publicado acerca de esta metodología. Ahora, estos 3 primeros rubros o aspectos están basados en información de un artículo de divulgación, difusión, que recientemente publicamos junto con unos colegas de aquí de la UAM y un colega del CIMAT en una revista de investigación, difusión de la Universidad de Sonora, ¿no? Esto es un comercial, los invito a que puedan descargar este artículo, es de acceso libre y básicamente, como les decía, la presentación se basa mucho en esta información, ¿ok? Y entonces, vamos a iniciar con este primer aspecto, ¿no? La parte de la crisis de la replicabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la crisis de replicabilidad? Entonces, yo creo que ustedes han encontrado en algunas situaciones donde en algunos medios de comunicación ven algunos notas periodísticas donde afirman que cierto alimento previene alguna enfermedad, pero posteriormente a lo mejor pueden ver otra nota donde dice, oye, ese mismo alimento provoca, ¿no?, esa enfermedad, ¿no? Vamos a ver el ejemplo siguiente. Tenemos aquí esta nota que dice, beber una botella de vino a la semana también puede provocar cáncer como el tabaco, ¿no? Es el pequeño resumen de lo que dice el texto y dice aquí que así lo afirma un estudio publicado en esta revista. Uno entra a esta nota periodística y efectivamente pues hay un artículo ahí de investigación que está ligado a esto, ¿no? Y que sustenta de alguna manera esta información, ¿no? Aquí nos dice que pues si el consumo de vino de alguna manera incrementa el riesgo de padecer cáncer, ¿no? Entonces tenemos esta nota periodística por un lado, pero ¿qué pasa? Por otro, vemos esta nota que dice, el consumo moderado del vino de alguna manera reduce el riesgo en algunos tipos de cánceres, ¿no? Entonces, tenemos la nota informativa,
hace referencia a un artículo, ¿no? Donde se ve aquí que se hace un estudio de un metaanálisis para analizar esta información, y dentro de las conclusiones que se llegan es que pues el consumo moderado de vino, de alguna manera, disminuye el riesgo de padecer cáncer, ¿no? Entonces, pues aquí surge la duda, ¿no? Pues ¿a cuál le creo? ¿No? ¿Tomo vino? ¿No tomo vino? Entonces, así como este ejemplo, hay varios, ¿no? Que se pueden encontrar. Ahora, adicional a esto, estas preocupaciones por la replicabilidad en la ciencia iniciaron aproximadamente hace unos 30 años. Y esto va de la mano de el auge que hay con esto del Big Data, ¿no? Esa capacidad de poder hacer un levantamiento de información, de datos masivos, que podríamos, por ejemplo, ligar a la parte de la invención de herramientas genómicas, equipos más sofisticados para la detección de imágenes, y bueno, todo esto que propició que hubiera mucho más información y entonces hubieran más preguntas que poder contestarse. Ahora, existe evidencia, digo, aparte de este ejemplo de la nota periodística que comentamos, hay evidencia de estudios que no han sido replicables. Y lo que vamos a mencionar ahorita, en este momento, van a ser dos casos que resultan relativamente notorios. Uno de ellos es de este psicólogo social, Daryl Bem, de la Universidad de Cornell. Es un distinguido investigador que hizo una serie de procedimientos de investigación para establecer o decir que las personas podían prever el futuro, ¿no? Entonces, a través de cambiar el mecanismo usual donde a los individuos se les pone un estímulo y después se mide la respuesta, lo que hicieron ellos es medir ciertas respuestas y después mostrar el estímulo, y entonces llegaron a estos resultados, ¿no? Acerca de que pues, las personas podían prever el futuro, ¿no? Sin embargo, esta investigación fue muy cuestionada, ¿no? Tanto porque contradice como las leyes establecidas, físicas o psicológicas, y además, sobre todo, porque falta rigor metodológico y estadístico para hacer estos análisis, ¿ok? ¿Qué otro caso notorio de falta de replicabilidad? Hay informes de Amgen, que es una empresa de biotecnología, y de Bayern Healthcare. Esos informes revelaron dificultades para replicar hallazgos biomédicos en áreas como, bueno, en la parte de oncología, cardiología y sexualidad femenina, ¿no? De ciertos estudios que trataron de replicar aproximadamente de manera independiente, Amgen y Bayer solamente pudieron replicar como un 20%, ¿no? Entonces, pues eso presupone, ¿no? Una preocupación ahí, ¿no? De, oye, pues no se ha podido replicar estos hallazgos. Ahora, hay otros casos también que son notorios, y aquí es otra vez el comercial, digo, no los puse aquí y los invito a que descarguen el artículo, que les digo es de acceso libre, para que puedan revisar estos otros casos notorios de no replicabilidad. Ahora, en paralelo a estos casos, también hubo un grupo de científicos, sobre todo del área de psicología, que se propusieron, se dieron la labor de replicar de 3 revistas de investigación de prestigio del área de psicología 100 artículos tomados al azar. Ese proceso de replicación duró aproximadamente 4 años, empezó en el 2011 y acabó en el 2015. Y lo que concluyeron fue que solamente el 35%, digo, el 34% de los resultados principales de estos estudios que quisieron replicar, los pudieron obtener con resultados significativos, ¿no? Este es el artículo, ¿no? Que de alguna manera describe el trabajo que hicieron estos investigadores, ¿ok? Entonces, con esto nos damos cuenta que pues hay un fenómeno ahí, ¿no? De que hay ciertos estudios que no se han podido replicar. Ahora, la ciencia en teoría, o en esencia, lo que se pretende es que sea autocorrectiva, ¿no? De que los descubrimientos vayan mejorando los hallazgos anteriores, pero esta crisis de la no reproducibilidad de hallazgos previos, pues pone en entredicho este principio, ¿no? Y además, pues socava la credibilidad de la ciencia, pone en tela de juicio la labor de los científicos, así como la bondad de los hallazgos de la ciencia, ¿no? Entonces,
pues es un tema relevante, es un tema importante que hay que platicar sobre él, identificar y proponer metodologías para poder abordarlo. Ahora, ya que hemos dado este contexto, vale la pena o es importante mencionar, oye, pues qué factores de alguna manera perjudican esa reproducción, ¿no?, de los resultados científicos. Entonces, nosotros podemos destacar ciertos aspectos que van en detrimento de la replicabilidad. Uno de ellos es el sesgo de publicación. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente lo que ocurre es que la mayoría de las publicaciones hablan acerca de resultados que fueron significativos. Entonces, bueno, dejando a un lado también aquellas publicaciones que no obtuvieron resultados significativos. Esto quiere decir que hay una sobrerepresentación de efectos positivos o efectos significativos en una respuesta. Y esto, pues, lo que hace es que genera un sesgo y entonces el efecto real poblacional de alguna variable que se quiera medir no se puede obtener de manera apropiada. ¿Por qué? Porque todos los resultados que no dieron significancia no se publican. Entonces, el sesgo de publicación es muy perjudicial porque alguien que quiera reproducir algún efecto encontrado, pues va a ser difícil que pueda encontrar un efecto tan grande, dado la publicación de resultados que ha habido hasta ahora, ¿no? Entonces, el sesgo de publicación es algo que va en detrimento de la replicabilidad. Otro aspecto que también afecta a la replicabilidad son los incentivos científicos, digamos, inadecuados. Actualmente, yo creo que en la mayoría de los ámbitos académicos se premia la productividad, ¿no? En términos del número de publicaciones que tienen los científicos, pero entonces con el afán de querer publicar mucho, lo que ocurre es que ya no se apegan tanto a las metodologías adecuadas y la calidad de las publicaciones disminuye. Entonces, pues es un factor también, ¿no?, que afecta. Otro factor, evidentemente, que tiene un impacto negativo en la replicabilidad son los errores. Errores de transcripción, errores de medición, errores también de codificación. Todo eso, pues obviamente tiene un impacto perjudicial. Ahora, este tipo de factor de impacto resulta difícil identificarlo a menos que haya otros estudios que busquen replicar los resultados, ¿no? Y eso generalmente no se pondera. No se pondera también actualmente publicar estudios de investigación de replicación sobre estudios de investigación nueva. Y finalmente, otro aspecto que es importante y bueno, y está relacionado a la estadística es el uso inapropiado de metodología estadística que va en detrimento también de la replicabilidad. Y sobre este vamos a mencionar ciertos aspectos en particular. Y entonces viene el otro rubro de lo que iba yo a hablar en esta plática, ¿no? Oye, ¿cómo el papel de la estadística influye o afecta para poder replicar los estudios? Aquí lo que vamos a identificar son tres elementos importantes. Digo, si bien hay distintas aristas que se puede analizar, a mí me gustaría puntualizar tres aspectos relevantes de la estadística, que son los estudios exploratorios y confirmatorios, las pruebas de significación de hipótesis nula y las pruebas de hipótesis múltiples. Vamos a mencionar estos dos y después nos enfocaremos ya con más detalle acerca de las pruebas de hipótesis múltiples, ¿ok? Entonces, en este aspecto, en la parte de los estudios exploratorios y confirmatorios, tenemos que la investigación exploratoria es aquella que de alguna manera busca generar hipótesis que después van a ser investigadas a través de la investigación confirmatoria. Yo ya tengo hipótesis que generan la parte exploratoria y en la parte confirmatoria voy a aplicar una serie de metodologías predefinidas para aplicar ciertas pruebas estadísticas y poder corroborar estas hipótesis que generé previamente. Ahora, cuando se usa la investigación exploratoria con fines confirmatorios, se está violando este principio y es lo que a veces ocurre, ¿no? Yo tengo una investigación que es exploratoria y de ahí empiezo a hacer hallazgos confirmatorios, ¿no? Entonces, eso es un problema para
la replicabilidad. En la parte de las pruebas de significación de hipótesis nula, lo que tenemos es que hay ciertas problemáticas asociadas a ellas. Lo que se ha encontrado, que se ha, de hecho, vertido en distintos artículos de investigación, es que generalmente hay una mala interpretación acerca de los valores P, ¿no? No se interpretan de la manera apropiada. Otra cosa que impacta es que no hay una comprensión a cabalidad de cuál es la metodología apropiada o de la técnica diferencial en las pruebas que se están aplicando. Y también a veces se confunde lo que es la significancia estadística con la significancia o importancia científica. A veces se tiene un estudio donde se encuentra un efecto, pero el efecto es muy pequeño, pero bueno, hubo significancia, ¿no? Y se publica y todo, ¿no? Pero ahí la practicidad del efecto no se pone la lupa ahí, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta este aspecto. Como les decía, en la bibliografía, en distintos artículos, estos temas han sido bastante comentados, tanto así que la Asociación Estadounidense de Estadística emitió 2 declaraciones, hay 2 artículos, donde se habla acerca de esto, ¿no? Se trata de clarificar el correcto uso de los valores P, así como hablar acerca de la significancia estadística y de la importancia práctica de los estudios. Y finalmente, entonces llegamos a la parte de la estadística que son las pruebas de hipótesis múltiples. La inferencia estadística se vuelve más desafiante cuando yo tengo numerosos resultados que me arrojo una investigación, es decir, tengo distintas preguntas científicas que yo quiero responder. En esos casos lo que ocurre es que tenemos el problema de la multiplicidad, es decir, múltiples pruebas de hipótesis. Cuando yo tengo múltiples pruebas de hipótesis, lo que ocurre es que la probabilidad de obtener un resultado significativo por casualidad aumenta, o sea, asumiendo que la hipótesis nula sea cierta, ¿ok? Ahora, la probabilidad de cometer al menos un error tipo 1, que recordemos que el error tipo 1 son esos falsos descubrimientos, no va a ser igual a la significancia de cada prueba, sino que va a aumentar al crecer el número de hipótesis que voy a realizar al mismo tiempo. Y lo que yo voy a considerar es algo que se conoce como la tasa de error por familia. Es esta probabilidad de cometer al menos un error. Ahora, para darnos una idea de la magnitud o el impacto que tiene este tipo de errores, imaginemos que se realizan 100 pruebas estadísticas independientes, cada una con una significancia de alfa igual a 5%. Asumimos que todas ellas son nulas. La probabilidad de al menos cometer un error es del 99.4%. O sea, virtualmente casi estamos cometiendo un error tipo 1. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos hace es que nos hace ver que tenemos que aplicar ciertos ajustes cuando hacemos pruebas de hipótesis múltiples para poder obtener valores P válidos y también intervalos de confianza que sean válidos. Algunos autores han señalado que precisamente no ajustar estos procedimientos de multiplicidad ha llevado a que se declaren muchos falsos descubrimientos. En un estudio, una revisión sistemática que se hizo en el área de psicología, de 819 artículos que ameritaban hacer un ajuste por pruebas de hipótesis múltiple, solamente el 1% se realizó ese ajuste, ¿no? Entonces, es un tema que como estadísticos, la gente que se dedica a esto, pues debemos de empezar a permear, ¿no? De, oye, hay que tener cuidado con el tema de las pruebas de hipótesis múltiples. Ahora, cuando nos encontramos ante la necesidad de obtener resultados robustos, la tasa de error por familia que les decía está asociada a ese error, ¿no? La probabilidad de cometer al menos uno, es un procedimiento que se usa bastante y resulta de cierta forma conservador. Y al ser un poco conservador, generalmente se usa con frecuencia en estudios confirmatorios, donde hay unas consecuencias bastante perjudiciales el hecho de declarar falsos descubrimientos. Y esto pues se aplica generalmente en ensayos clínicos. En estos casos existe un procedimiento para poder ajustar los valores P a un nivel alfa, y es el método que se llama corrección de Bonferroni,
donde básicamente yo tengo el valor P, voy a rechazar, bueno, todas aquellas valores P que sean menores o iguales a la significancia entre P, donde P es el número de hipótesis que voy a probar, son las que voy a rechazar, ¿no? Con este ajuste de Bonferroni. Ahora, hay otro enfoque que es el denominado en promedio sobre la selección y se presenta como una alternativa más flexible y asegurando que cualquier inferencia de un método estadístico va a permanecer válida en promedio a lo largo de múltiples selecciones. Estos autores introdujeron, digamos, este método de, bueno, está más bien control de error, y se basa en controlar la tasa de falsos descubrimientos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la tasa de falsos descubrimientos? Pues es el valor esperado de la proporción de falsos descubrimientos entre el total de descubrimientos, ¿ok? Esta métrica que introdujeron estos autores resulta ser un poco más liberal y generalmente se usa en estudios de carácter exploratorio, ¿de acuerdo? Ahora, estos métodos que hemos comentado ahorita de pruebas de hipótesis múltiples, tanto con la métrica más conservadora como la métrica más liberal, tienen una base sólida, una base fuerte en el uso de valores P. Pero estos valores P, lo que debe de ocurrir es que sean valores P válidos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que si la hipótesis es nula para la variable J es cierta, el valor P debe de cumplir que básicamente debe tener una distribución uniforme. Si eso no ocurre, el valor P, visto como un estadístico, no tiene validez. La suposición de contar con estos valores P que sean válidos se vuelve restrictiva cuando yo tengo una alta dimensionalidad. Y en ciertos estudios de simulación se mostró empíricamente que precisamente cuando estos valores P dejan de ser válidos cuando P es del orden de n. Y cuando P es del orden de n, es a lo que llamamos la alta dimensión. Cuando yo tengo tantas hipótesis, casi del mismo número de mi muestra, ¿ok? Incluso hay circunstancias donde tengo más hipótesis que el tamaño de muestra, o sea, P es mayor que n. ¿Dónde podemos encontrar escenarios de este estilo? Por ejemplo, cuando yo estoy analizando cómo la expresión génica tiene cierta relación con algún padecimiento, pues hablo de acerca de miles de genes y yo tengo un tamaño de muestra de cientos de pacientes, ¿no? Entonces, en estos escenarios de alta dimensionalidad, obtener valores P válidos resulta ser muy complicado. Entonces, aquí es cuando saltamos al modelo X de imitaciones, ¿no? Y surge la interrogante, oye, entonces, ¿cómo se relaciona el modelo X de imitaciones con las pruebas de hipótesis múltiples? Si yo tengo una variable de respuesta, que generalmente la etiquetamos con una Y, y un conjunto de variables predictoras, ¿no? Es un vector que puede ser desde x1 hasta xp. El modelo X de imitaciones básicamente es un método de selección de variables controlado. ¿Y qué es lo que va a controlar el método? Va a controlar lo que definimos hace rato como la tasa de falsos descubrimientos y tiene la propiedad estadística de que sus resultados no son asintóticos, ¿ok? ¿Qué es lo que hace o bueno, de qué nos sirve esto? Si yo tengo un conjunto de variables independientes, ¿no? Y las quiero relacionar o ver cómo están relacionadas o cuál es la asociación de esas variables independientes con una respuesta, entonces este método lo que va a hacer es precisamente determinar cuáles son las variables que tienen esta asociación, o sea, son variables genuinas con una asociación, ¿no? No son variables que sean espurias o también conocidas como variables que sean ruido. De esta forma, entonces, bajo este marco, nosotros podemos interpretar al modelo X de imitaciones como un procedimiento de pruebas de hipótesis múltiples, donde cada hipótesis va a ser una de las variables predictoras. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del modelo de X de imitaciones. Y este modelo o este procedimiento funciona generando una copia falsa del vector de predictores, de tal manera que estas nuevas variables no tengan ninguna relación con la respuesta, van a ser variables nulas.
Entonces yo voy a usar cada una de estas variables que creé, como un control para evaluar la relevancia de la variable original, xj. Adicionalmente, digo, a estas variables que voy a crear, que son copias, que no debe tener ninguna relación con la respuesta, deben de copiar la distribución conjunta del vector x de predictores originales. De tal manera que cuando yo contemplo la distribución conjunta de este vector, o sea, el original con sus copias, se cumple una propiedad llamada la intercambiabilidad de pares. Ahora, ¿qué es la intercambiabilidad de pares? La intercambiabilidad de pares quiere decir que si yo tengo un subconjunto S de los números naturales que indican hasta P, que es el número de variables que tengo, si yo intercambio de este subconjunto la XJ con su copia, la distribución de este nuevo vector intercambiado debe ser la misma que el original. Si yo lo ilustro para un caso de 3 dimensiones, si S está compuesto por 2 y 3, quiere decir que si yo hago el intercambio de 2 y 3, lo que estoy haciendo es que el 2 lo intercambio con la copia y el 3 con la otra copia y me queda este vector. Entonces lo que debe de cumplir este principio de intercambiabilidad de pares es que esta distribución de los vectores intercambiados debe ser la misma que los vectores originales, ¿no? La distribución conjunta de las variables, ¿ok? Una vez que yo generé estas variables de imitación y que cumplen con estas características, lo que voy a hacer es aplicar estos 3 pasos. Voy a calcular la importancia de cada variable, voy a computar lo que se conoce como un estadístico de imitación y después voy a seleccionar un umbral que me va a permitir controlar la tasa de falsos descubrimientos. Esta metodología se le conoce como el filtro de imitación. Esta primera parte del cálculo de la importancia de la variable, básicamente lo que es voy a usar o voy a generar un estadístico que me genere una puntuación, una importancia para cada variable y su imitación. Entonces lo que voy a hacer es una función que va a aplicar al vector original, al vector de copias y a la variable de respuesta. ¿Qué tipo de variables de imitación, de variables de importancia puede haber? De estadísticos de importancia. El valor absoluto del coeficiente de regresión de un modelo de penalización como Rich o Lasso, ese coeficiente, así, tal cual, nos puede hablar de la importancia de las variables. ¿Por qué? En particular porque generalmente se tienen que estandarizar las variables. Cuando yo las estandarizo y todas tienen la misma escala, entonces, sí el coeficiente de alguna manera lo puedo asociar con una cantidad de la importancia del efecto de la variable. Ahora, también hay algunas métricas, por ejemplo, en estos modelos de aprendizaje de máquina de bosques aleatorios, hay una métrica ahí que mide la importancia, ¿no?, de cada variable. Incluso también hay algunas arquitecturas que se han desarrollado para poder medir la importancia de la variable en el ámbito de aprendizaje profundo, ¿ok? Entonces, yo tengo que tener esta métrica que mide la importancia de mi variable. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a construir lo que se le llama el estadístico de imitación, que es esta WJ, donde voy a usar las métricas de importancia de la variable original y la variable que es la copia. De tal manera que tengo que usar una función que sea antisimétrica, que se cumpla esta propiedad. Y un ejemplo en particular de un estadístico de imitación es este que tenemos aquí. Estos coeficientes son los que se obtuvieron a través del ajuste de un modelo de regresión de Lasso. Y entonces yo lo que hago es calculo el valor absoluto de este coeficiente, de la variable original, y le resto el valor absoluto del coeficiente de la variable que es la copia. Esto lo hago para cada una de las variables de mi estudio, ¿no?, de las variables independientes. Ahora, ¿qué es lo que hago con estos estadísticos de imitación? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Un valor positivo grande de estas WJ, lo que va a hacer es, me va a proporcionar evidencia a favor, o bueno, más bien, evidencia en contra de la hipótesis nula de que la variable X es una variable que no tiene relación con la respuesta, ¿no? Ahora, si XJ, la variable,
predictora en particular realmente es variable nula, lo que va a ocurrir es que estos WJ van a tener una distribución simétrica, ¿no? Va a ser igualmente probable que tengan un valor positivo o negativo, pero va a ser, digamos, pequeño comparado con aquel valor grande que tienen estas WJ para variables que sí son relevantes o sí tienen una asociación estadística con la respuesta. Para ilustrar estos conceptos, vamos a tener aquí, hicimos unas simulaciones, ¿no? Tenemos 500 variables predictoras, un tamaño de muestra de 300 y generamos un modelo de regresión lineal clásico, ¿ok? Donde de las 500 variables predictoras, el 10% son variables que son no nulas, es decir, tienen un efecto real. Y aquí las ponemos con color, azul es una variable nula y verde es una variable que tiene un efecto real. Entonces, si yo pongo en una gráfica, para cada predictor pongo el valor del estadístico W, yo lo voy a hacer para las 500 variables, ¿no? Entonces pongo el valor de la W y lo que estaríamos esperando, o que dijimos en la lámina anterior, es que aquellos valores de W grandes son o están asociados o están relacionados a que la variable predictora realmente tiene un efecto, ¿no? O tiene una asociación con la variable de respuesta. Pero va a haber un cúmulo de valores del estadístico W que van a ser o van a estar asociados a variables que no tienen un efecto con la respuesta, ¿no? Aquellas variables que comentamos que son las variables nulas. Si se fijan, la mayoría de estos puntos azules pues son las variables nulas. Y los valores fuertes del estadístico W, bueno, los valores grandes, son efectivamente de las variables que su coeficiente en esta simulación fue precisamente diferente de 0, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ya que tengo el estadístico W, lo que tengo que hacer ahora es, en la escala del valor absoluto de este estadístico WJ, voy a seleccionar un umbral, un valor de T, para poder entonces determinar cuáles van a ser las variables que yo voy a seleccionar con este procedimiento. Entonces, supongamos que el valor T escogido es este que está aquí. Entonces, yo voy a contabilizar cuántas de estas WJ fueron mayores a esta T, que va a ser el conjunto S más, y que son valores posiblemente no nulos, y voy a seleccionar esta S menos como las WJ que tienen un valor menor que menos T, que son valores probablemente nulos. Entonces, yo voy a construir el cociente entre estas dos cantidades y eso me va a dar una estimación de la proporción de los falsos descubrimientos. Ahora, lo que tengo que hacer es que yo tengo que seleccionar ese valor de T que me permita controlar la tasa de falsos descubrimientos. Supongamos que yo pongo ese valor de T muy arriba. Entonces, si se fijan, ya dijimos que los verdes son valores del estadístico para variables que sí tuvieron un efecto. Pues yo tengo la certeza de que, pues aquí sí tengo 3 variables realmente asociadas, ¿no? Pero, pues dejo muchas variables con asociación en la parte de abajo. Entonces yo decido, pues poner esta T, esta cota más abajo, para poder cachar más variables que están realmente asociadas, pero si se fijan, empiezo a cachar más variables también están en color azul, y dijimos que las que están en color azul son aquellas variables que son variables nulas, no tienen relación con la respuesta. Entonces, lo que tengo que hacer es un procedimiento heurístico que de alguna manera me permita determinar un umbral específico para poder seleccionar variables y poder controlar la tasa de falsos descubrimientos. Este umbral está dado por esta relación y este es el resultado, uno de los principales resultados que está en este artículo, donde se introduce y además se pone la demostración, y básicamente es el primer artículo que habló de los knockouts, ¿no? Digo, a la fecha, al día de ayer, tenía 847 citas, ¿no? Entonces, es una metodología que ha estado ya pues, generando cierta curiosidad, ¿no? En la parte de las pruebas, en los métodos de selección de variables controladas en estadística, ¿ok? Ahora, lo que acabamos de comentar ya es básicamente la metodología, ¿no? Genero mis variables de imitación y después le aplico el filtro y con eso genero el procedimiento para seleccionarlas. Ahora,
lo que debemos de enfocarnos o debemos tomar en cuenta es que distintos casos. Cuando el vector de predictores es gaussiano, o sea, las variables predictoras tienen una distribución normal multivariada, ¿no? Donde P es la dimensión, P es el número de variables, por eso es una normal multivariada de dimensión P, con media mu y matriz de varianza covarianza sigma. En esos casos, se han construido metodologías precisamente para poder crear variables de imitación que sean válidas. ¿Cómo es que se crean estas variables de imitación? Pues yo lo que tengo que hacer es, voy a modelar la distribución conjunta de X y su variable de copia a través de una distribución normal multivariada. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Pues lo que voy a decir es que si este tiene una distribución normal de dimensión P, el vector conjunto va a tener una distribución normal de dimensión 2P. Y entonces tengo que seleccionar cuál es la media y cuál es la matriz de varianza-covarianza para poder generar variables de imitación apropiadas. Para la media, pues lo que hago es copiar el vector, ¿no? Para hacer una media más, con mayores entradas, que tiene dimensión 2P. Y para la matriz de varianzas-covarianzas, lo que hago es pongo en las diagonales, en los bloques de las diagonales, la matriz de varianza original aquí y acá, y en los bloques de las que no están en la diagonal, tengo que determinar o tengo que generar una matriz que sea sigma menos una matriz diagonal S, donde esta matriz diagonal S va a ser o tiene que ser que de tal forma que esta matriz G sea positiva semidefinida, ¿ok? Ahora, hay algunos algoritmos que se han desarrollado para hacer esto, donde para encontrar esta matriz diagonal S, buscan minimizar la correlación absoluta promedio de la variable original con su copia, ¿ok? Ahora, para obtener el control, ¿no?, de la tasa, o sea, de la tasa de falsos descubrimientos, es un valor que está solamente entre 0 y 1, ¿no? Generalmente se usan valores bajos para que se controle los falsos descubrimientos, ¿no? Entonces, todo esto que hemos mencionado hasta ahorita asume que la distribución del predictor, la distribución de las variables predictoras, esa distribución conjunta se conoce, ¿no? Todos los resultados de unos de estos artículos que he mencionado asumen eso, pero nosotros estamos trabajando con datos, ¿no? O sea, nosotros no conocemos cuál es esa distribución. Lo que hacemos es el problema inverso. Yo tengo mis datos y de alguna manera, a través de algún proceso de estimación y de ciertos supuestos, pues quiero aproximar esta distribución P de X, que no la conozco. ¿A través de qué? De una distribución Q de X. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto se va a modificar el control de la tasa de falsos descubrimientos si yo uso Q de X en vez de la distribución original, que evidentemente no conozco, ¿no? Si Q no se aproxima lo suficiente a P de X, lo que va a ocurrir es que la tasa de falsos descubrimientos se va a incrementar. Y entonces hay un artículo donde estos autores precisamente desarrollan una cota que está basada en la divergencia de Kullback-Leibler, precisamente para medir esa distancia de las distribuciones, ¿no? Entonces usan esta divergencia para medir esta proximidad y generan una cota, ¿no? Ahora, ya hemos mencionado algunos aspectos principales importantes de la metodología, lo que me gustaría ahorita mencionar es un caso de éxito en particular. En este artículo, ¿no?, que es otro artículo importante de los knockoffs, se analizan este conjunto de datos, donde es un conjunto de datos de información génica de polimorfismos de nucleótidos únicos, y querían ver cuál es la asociación de estos polimorfismos con la enfermedad de Crohn. Ahora, se estarán preguntando qué es un polimorfismo. Pues es una variación en un nucleótido, ¿no? Yo tengo una secuencia de ADN y donde debería de ir una letra en específico de un nucleótido, en vez de ir una adenina, hay una guanina, ¿no? Entonces, esos puntos donde hay valores que no son usuales, se le llaman los polimorfismos. Y se ha encontrado, hay evidencia que estas variaciones están relacionadas con la incidencia de enfermedades y también con qué también un tratamiento va a poder ser efectivo. Entonces, en este estudio se quiso analizar estos SNPs, ¿no?, estos
esos polimorfismos. Se analizaron cerca de 378,000 SNPs, ¿no? De casi aproximadamente 5,000 ciudadanos del Reino Unido. Lo que se encontró es, en el estudio original, se identificaron 9 polimorfismos, ¿no? Que estaban asociados con esta enfermedad de Crohn. A estos mismos datos, aplicándole a la metodología de los knockoffs, los hallazgos se duplicaron, se encontraron 18. Estos hallazgos obviamente se validaron o se verificaron con estudios de asociación genética de mayor envergadura, ¿no? Que se hicieron posteriormente, ¿no? Teniendo más información, ya es posible decir o tener una certeza de que estos hallazgos que se encontraron al aplicar la metodología de los knockoffs, pues hay una mayor certeza de que sean realmente descubrimientos verdaderos, ¿ok? Ahora, hay otros 5 casos de éxito que vale la pena a lo mejor conocer, pero digo, por tiempo, ahorita la plática pues podría haberlos puesto, ¿no? Pero ya no nos da tiempo y aquí es otro comercial que otra vez vayan a descarguen este artículo. Está en la revista de una revista de investigación de difusión de la Universidad de Sonora, ¿no? ¿Cómo se llama? Saurus, ¿no? Saurus. Y de hecho lo publicamos recientemente, ¿no? Es en el último número, ¿no? Entonces, si entran a la revista, en el último número que sé, creo que es el volumen 11, ahí pueden encontrar el artículo, ¿ok? Ahora, lo que platicamos ahorita es en el ambiente gaussiano, pero la pregunta es, oye, ¿qué puedo hacer en el caso en que los datos no son gaussianos, ¿no? Y realmente es relevante porque si bien hay una sola manera de ser gaussiano, hay una infinidad de maneras de no ser gaussiano. Entonces, es trascendental tener alguna metodología que me permita analizar predictores donde su distribución conjunta no sea gaussiana. Lo que se hace, una propuesta es, oye, yo puedo hacer una aproximación de segundo orden. Entonces, lo que se hace es, se igualan los primeros 2 momentos de la distribución de la variable y de su copia, y se asume que son distribuciones normales. O sea, se encuentran sus momentos y se asume que son normales, y a partir de ahí se crean variables de imitación. En algunos artículos se dice que esta metodología es, digamos, robusta. Mi experiencia, y de hecho lo que encontré, ya he visto en 2 artículos, es que realmente no es tan robusta. O sea, no resulta ser una buena técnica cuando realmente los predictores, su distribución conjunta es no gaussiana. Entonces, aquí es precisamente donde recae la investigación que recientemente he realizado y que estoy continuando con otros artículos y que he hecho de manera conjunta con investigadores del CIMAT y de la UAM. Este artículo que está aquí, ¿no? Que publicamos el año pasado. Y entonces es aquí donde entramos en la última parte de la plática, ¿no? Que les decía, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo, qué hemos hecho acerca de esta metodología? Y esto nos remite a la interrogante de, oye, entonces, ¿cuál es la aportación de este artículo del cual estoy platicando? Entonces, lo que nosotros realizamos o lo que nosotros hicimos fue extender el modelo X de imitaciones en circunstancias donde la distribución del vector es más compleja que el caso gaussiano. Y eso lo podemos encontrar en datos de expresión génica. Ahora, lo que nos interesó de aplicación de esta metodología fue cómo la expresión génica de ciertos genes está asociada con la supervivencia de ciertas personas que tienen cáncer de pulmón, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que la expresión génica tiene distribuciones más complejas? Porque si ustedes toman un conjunto de datos de expresión génica y para cada variable de los datos generan un histograma, pueden encontrar perfiles de distribuciones que evidentemente no son simétricas, ¿no? Aquí tenemos incluso una distribución que tiene casi como bimodal, ¿no? Entonces, estas distribuciones marginales, al no ser una distribución normal, pues ya la distribución conjunta, pues tampoco puede ser una distribución normal multivariada. Entonces, para este tipo de circunstancias, es que vale la pena extender la metodología. Adicionalmente, los datos de expresión génica también contienen información clínica, y esa información clínica
está en forma de variables binarias o variables ordinales. ¿Cómo qué tipo podemos encontrar? Bueno, pues si la persona era fumador o no fumador, el género o el estado del cáncer, ¿no? Entonces, para poder nosotros incorporar estas características que marginalmente vemos que puede haber variables continuas no normales y variables binarias o ordinales, lo que hicimos o lo que propusimos es usar la cópula gaussiana latente mixta. ¿Por qué propusimos la cópula? Porque la cópula es digamos, un ente matemático que nos sirve, nos permite modelar de manera independiente la dependencia entre variables y las distribuciones marginales de cada una de ellas. La cópula gaussiana mixta latente lo que hace es modelar las asociaciones entre las variables mixtas, que ya dijimos que pueden ser continuas o ordinales, a un nivel latente gaussiano. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con un nivel latente gaussiano? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que va a representar las asociaciones lineales entre las variables marginales, entre variables marginales que van a ser gaussianas normal estándar. ¿Y cómo llego a esas normales estándar? Pues bueno, las variables continuas, no normales, les aplico esta transformación, que es aplicar la función de distribución, una función de distribución que puede ser empírica, y después la inversa de la normal estándar, y ese mapeo ya me genera una normal estándar con media 0 y varianza 1. Y ahora, las variables binarias ordinales, yo puedo presuponer que su observancia, bueno, los valores que se observan provienen de una variable normal estándar a través de puntos de corte. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, yo puedo tener una variable binaria o ordinal, donde, como les dije previamente, yo estoy asumiendo que proviene de una distribución normal estándar 0,1, y para por ejemplo, poder ilustrar esto de una manera más clara, supongamos que tenemos una variable ordinal que tiene toma los niveles 1, 2 y 3, ¿no? Que a lo mejor fuera el estado del cáncer, que estado 1, estado 2 y estado 3, y que casualmente para la muestra, el número de pacientes que tuvo cada uno de estos niveles es 1/3, 1/3 y 1/3. ¿Okay? Entonces, yo voy a generar puntos de corte en esta normal estándar, que van a estar dados por estos puntos, y lo que me van a decir estos puntos de corte es que la variable latente gaussiana normal estándar, que yo no observo, pero si tomo un valor en este intervalo, en este rango, la variable ordinal va a tomar el valor de 1. Si la normal toma un valor aquí, la variable ordinal va a tomar el nivel 2, y si la normal toma un valor aquí, va a tomar un valor en el nivel 3. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy transformando las variables ordinales a una representación latente que no observo de variables normales estándar. Y entonces, ahora sí, todas mis variables en la escala normal estándar las modelo con la cópula gaussiana. Ahora, si nos enfocamos en los datos o en la aplicación que les comenté, ¿cuáles son los datos de expresión génica que estamos empleando? Nosotros usamos un conjunto de datos que son públicos, que descargamos de este repositorio que es el Lung Cancer Explorer, que es un repositorio que tiene información de hasta 56 estudios, donde ellos hicieron un tratamiento de la información, porque esos estudios están en otras fuentes de información que también son públicas, pero recopilaron la información, hicieron un procesamiento, limpiaron los datos y los dejaron listos para hacer análisis. Entonces, en esta página ya se tiene esa información de esos estudios. Si uno explora la página, va a encontrar una parte donde te dice, oye, son todos los estudios que tenemos, viene aquí información acerca de cuáles son algunas características que tienen, cuántos genes tienen, el número de muestras, etc. Nosotros decidimos usar este artículo que está aquí, bueno, la información o los datos de este artículo, que son aproximadamente 20.356 genes, y además tenía información clínica como la edad, el género y el estado del tumor de 296 pacientes.
Nos enfocamos en esos datos, le aplicamos la metodología propuesta de los knock-off usando la cópula gaussiana latente mixta, y lo que encontramos es que identificamos 6 genes que tienen una asociación de supervivencia con el cáncer de pulmón. Ahora, esta información de estos genes se validó usando un metaanálisis, ¿no? O sea, un metaanálisis es una técnica estadística que te permite combinar la información de distintos estudios para obtener ciertas estimaciones puntuales y algunos intervalos de confianza. Estos hallazgos los hicimos en nada más una sola base de datos y el metaanálisis usa distintas bases de datos, ¿ok? Entonces, es básicamente lo que encontramos en este estudio. Ahora, todo el código que usamos para este artículo, pues ya lo pusimos público en este repositorio de GitHub. Pueden entrar aquí y pueden ver la parte de simulaciones. Bueno, también, digo, por el tiempo ya no lo puse en la plática, pero hicimos una serie de simulaciones para que ver de manera controlada pues cómo se comportaba la metodología que propusimos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver el código de las simulaciones y también la parte de la aplicación, todo el código que usamos con los resultados que acabo de mencionar. Y precisamente para contribuir a esa reproducibilidad es porque hicimos público esto, ¿no? Está ahí en ese repositorio y pueden acceder a él y no tiene ningún candado, ¿ok? Pues con esto llegamos ya al final de la plática y digo, de lo rescatable que podemos decir y de lo que comentamos el día de hoy es que realmente hay una crisis de replicabilidad en la ciencia. Digo, exploramos algunos ejemplos, dimos algunos factores que la promueven y nos centramos también en la parte de las pruebas de hipótesis múltiples y pusimos de manifiesto que es importante que cuando se hagan estudios donde hay muchas hipótesis es necesario hacer ajustes estadísticos para poder tener resultados más confiables. Además, nosotros saltamos de las pruebas de hipótesis múltiples y vimos las bondades que me da el modelo de X limitaciones, sobre todo en el ámbito de alta dimensionalidad. Mencionamos un caso de éxito, bueno, aquí hice casos, pero aquí solo mencioné uno. Pueden descargar otra vez el artículo y pueden ver otros casos de éxito que pueden ser importantes conocer. Y lo que vemos es que este modelo de imitaciones es una metodología prometedora, valiosa e innovadora, que me va a permitir de alguna manera dar una mayor confiabilidad a los resultados que esté produciendo en una investigación. ¿Okay? Pues con esto termino mi presentación. Aquí tengo una serie de bibliografías, ¿no? Que son cosas que fui mencionando durante la presentación. Si quieren, todavía hay más. O sea, si ustedes descargan hace el artículo que les digo, ¿no? De la revista electrónica. Ahí pueden también leerlo y enriquecer todo este tema que hemos hablado de la metodología X de imitaciones. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos muchísimo su participación con esta charla tan interesante y bueno, pasaremos a la sección de preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguien tiene...? Ah, sí, Jaya, por favor. Muchas gracias por tu presentación. Yo tengo un par de comentarios, preguntas. La primera sería, en este modelo que tú planteas, por ejemplo, la parte de las variables que no son continuas, tú las haces continuas a través de una estructura latente gaussiana, esa es su partición. Supongo que eso cambiará si la variable latente no es gaussiana, por ejemplo, los puntos de corte que discretizan o que hacen continua las discretas, pues también va a cambiar. Y además, usas la cópula gaussiana. Si usaras otra cópula, aunado a esa variable latente que produce cortes diferentes, pues a lo mejor tienes diferentes resultados. Mi primera pregunta es cómo se compararían esos diferentes resultados variando la cópula o variando la variable latente a esa estructura que propones. Sí, digo, el hecho de seleccionar que la latente sea normal estándar es para acoplar la cópula gaussiana, ¿no? Y eso delimita como la propuesta que hicimos en ese artículo.
Como bien mencionas, puede haber otras cópulas, ¿no?, que se puedan usar. En el caso multivariado, realmente puede ser un poco limitante el uso de ciertas cópulas, ¿no? Hay muchas cópulas para el caso bivariado, pero para el caso multivariado puede ser difícil encontrar una variedad, ¿no? Ahora, lo que hemos estado haciendo precisamente para poder solventar eso es que, de hecho lo tengo aquí, no es, espérame, es que hemos desarrollado ya otro artículo donde estamos diciendo, oye, vamos a usar una metodología todavía más detallada o más robusta para poder modelar o capturar estructuras de dependencia no lineal, dependencia de cola, distribuciones de colas pesadas, etcétera. O sea, una mayor riqueza de dependencias, ¿no? Y para hacer eso, hemos usado las cópulas Vine. Entonces ya extendimos este trabajo de las cópulas gaussianas y nos enfocamos en las cópulas Vine. Que las cópulas Vine es una manera de modelar a través de modelar variables o, bueno, distribuciones conjuntas usando una cascada de cópulas bivariadas, ¿no? Y la mayoría son cópulas bivariadas condicionales. Nosotros ya hicimos esa, digamos, esa extensión. Ya tenemos bueno, ahorita está en revisión el artículo. Tenemos el preprint que está aquí. Digo, si quieren pueden ya descargarlo. Y efectivamente lo que encontramos es que modelar los datos de expresión génica con una metodología más rica para poder extraer esas distribuciones multivariadas, sí nos da una mayor, vamos a decirlo así, potencia en los resultados que encontramos con el estudio. De este artículo que les digo, pueden ustedes ya entrar aquí a este repositorio y descargarlo. En la aplicación que hicimos sí tiene que estar relacionada con el cáncer de pulmón, pero lo que hicimos, en vez de hacer un modelo de supervivencia, lo que buscamos o lo que hicimos en este estudio, usando las cópulas Vine, fue, bueno, la relación era identificar tejido normal con tejido tumoral de cáncer, ¿no? Entonces, nuestra variable de respuesta se vuelve una variable binaria, y entonces eso presupone de alguna manera que lo podemos encasillar como un modelo de clasificación. Entonces, estamos clasificando datos o, bueno, información de los pacientes si es información, bueno, si es tumoral o no tumoral. Y lo que nosotros hallamos es que cuando usamos ya la metodología de las Vines y lo comparamos con el segundo orden y la gaussiana y otras metodologías, aquí vemos que tenemos más hallazgos. Y estos valores que están acá son los valores del metaanálisis, ¿no? Que dijimos hace rato que el metaanálisis conjunta información de distintos estudios. Entonces, todos estos que están aquí son estimaciones de intervalo con su respectivo valor P para los metaanálisis. Quiere decir que da certeza que todos estos son genes que están asociados con identificar tejido tumoral o tejido normal. Y estos de acá podemos decir que, dado que tuvieron un valor P bajo en el metaanálisis, pues son variables que no están asociadas con ese proceso de identificación, ¿no? Entonces, sí, al llevarlo a un nivel de modelación con estructuras de dependencia más robustas, nos permitió tener una metodología de no-cops con mayor potencia y mayor capacidad de descubrimiento. ¿Algún otro comentario? Por favor. Profe, ¿cómo puede aplicar computacionalmente la metodología de los no-cops? Bueno, también aquí lo tengo porque dije, posiblemente lo podrían preguntar. ¿Venía preparado? No, es que de hecho, bueno, esto que está aquí de cómo aplicar la metodología, de hecho incluso está en el artículo ese que he estado haciendo promoción. Si lo descargan en la sección, creo que es la sección 5.6, dice, oye, ¿cómo puedo implementar esta metodología, no? Entonces, hay distintos paquetes, tanto en R como en Python, para poder aplicar esta metodología de los no-cops, ¿no? Hay uno muy socorrido, que es el no-cop de R, que si se van a la documentación, cuando ven en el PDF, van a ver aquí unos viñetas, ¿no? Donde viene
descrito con detalle cómo aplicar esa metodología. Y además se tiene, en el caso de Python, se tiene el paquete de NuckPy, donde si ustedes entran a la documentación, pueden tener aquí en la parte de los tutoriales, ver pues, cómo aplico esta metodología usando este paquete de Python. Y aquí tengo un ejemplo rápido. Si yo tengo, imagínense que yo tengo que el vector lo simulo con una normal con vector 0 y matriz de varianza covarianza sigma, y que estoy simulando un modelo de regresión lineal multivariado clásico, ¿no? Tengo un tamaño de muestra 300 y 500 predictores, ¿no? Esto que está aquí lo puedo reproducir con este código. Genero los valores aleatorios con una normal multivariada. Genero coeficientes, de los cuales solamente el 10% tienen un coeficiente diferente de 0. Y hago este producto punto para pues, generar esa combinación lineal más un término de error, ¿no? Esto me genera ese modelo de regresión, y la aplicación de la técnica de los no-cops se puede condensar en unas cuantas líneas de código. Lo que tengo que hacer es generar este objeto a través de instanciar esta clase. Entonces lo que hago es, le aplico este método de este objeto, donde le tengo que poner cuál es en este caso es una matriz de NumPy. También tengo esta matriz, y aquí le pongo el valor que quiero para controlar la tasa de falsos descubrimientos. Y aquí le pongo, oye, ¿cómo quiero estimar la matriz de varianza-covarianza, ¿no? Hay distintos métodos, aquí le pueden poner el graphical lazo, y entonces ya lo que te dice aquí la salida es cuáles son las variables que están, que selecciona el método, ¿no? Y esto pues se puede hacer en unas cuantas líneas de código. ¿Sí? Otra cosa, profe, o sea, como lo que nos comentó de los no-cops, o sea, me viene como a la cabeza el método de Bootstrap. ¿Es algo parecido? ¿Genera nuevas variables? No. El método de los no-cops lo podemos como encasillar en un proceso de selección de variables, ¿no? O sea, cuando yo estoy analizando una respuesta y cómo se asocia estadísticamente con un conjunto de predictores, hay distintas metodologías que se usan para seleccionar cuáles son las variables que tienen realmente asociación. ¿Por qué es importante identificar cuáles son las variables que tienen asociación? Porque si yo hago un modelo tanto explicativo, con fines predictivos o lo que quieras, si yo tengo variables que son espurias, eso va en detrimento del poder predictivo y en detrimento del poder explicativo del modelo. Por eso es importante seleccionar las variables. Ahora, hay distintas metodologías de selección de variables. Tienes algunos criterios, por ejemplo, puedes usar el criterio de información de Akaike, o hay otras distintas metodologías, ¿no? Ahora, esas, por ejemplo, no tienen, o sea, seleccionan variables. Cuando tú seleccionas la variable, al finalmente estás seleccionando un modelo, pero no tienen un control de, oye, quiero controlar el error que estoy cometiendo, ¿no? Esas técnicas no lo tienen. Hay otras técnicas de selección de variables que sí lo tienen. Y dentro de esas técnicas que sí lo tienen, los no-cops es una técnica estadística que selecciona variables controlando la tasa de errores que cometes. Entonces, de todo eso, ahí es donde puedes enmarcar a la metodología de los no-cops, ¿no? Como una técnica de selección de variables, que al final lo puedes también interpretar como una técnica de selección de modelos, ¿no? Si yo tengo una variable o variables adicionales, pues es como otro modelo, ¿no? Básicamente sería en ese sentido. Entonces funciona como una depuración. Sí, es como una depuración. Hay muchos métodos, como les decía, que te dicen cuáles variables están realmente asociadas, ¿no? Por ejemplo, los modelos de regresión, hay modelos de regulación, por ejemplo, el de Lazo o el de Rich, que, bueno, en particular el de Lazo, es un modelo donde tú ajustas variables y ya de alguna manera, de forma intrínseca, te va a decir cuáles son los coeficientes que son cero, es decir, te selecciona de forma automática. Ahora, ¿cómo compara, por ejemplo, Lazo con los no-cops? Lazo es un método de selección que es consistente cuando tienes un tamaño de muestra grande, quiere decir que a medida que aumenta el tamaño de muestra, sí seleccionas de manera apropiada las variables, pero para muestras pequeñas no tienes un control. Entonces, yo
he hecho comparaciones de Lasso con la metodología de los knockoffs, y Lasso selecciona o tiene su tasa de falsos descubrimientos es de como del 60%. Entonces, sí descubres muchas, pero hay muchas también que son variables espurias, ¿no? Entonces, esta metodología te sirve precisamente para poder hacer una mejor selección. ¿Y al momento de que se hace la selección se reconstruye o se maneja lo mismo? O sea, ya cuando tú haces una selección de variables, ya puedes pasar a otra fase, otro momento de tu modelación, ¿no? Ya dices, ok, yo identifiqué cuáles son las variables que están asociadas, y ya dependiendo del modelo que estés ajustando con tu respuesta, es que lo vuelves a ajustar o a calibrar. ¿Okay? Sí, bueno, doctor Delgado. Una pregunta, una cópula se puede ver como una medida óptima en el problema de transporte óptimo, dadas las marginales. La parte más cuestionable, digamos, es cuando tomas esta distribución latente para las variables que son discretas, ¿no? Y en principio, un problema de transporte óptimo, las marginales pueden ser cualquier tipo de medidas, inclusive medidas de Dirac. Mi pregunta es si puedes trabajar directamente con medidas discretas y plantear una, ¿cómo se llama? Olvidé la palabra, ¿cómo se llama? Una cópula, sin necesidad de suponer que utilizaste una variable latente para la distribución. El tema, digamos que se pueden trabajar con variables discretas, directamente en las cópulas. Digamos que la dificultad estriba en el hecho de que hay un teorema que es el teorema de Sklar, que te dice que si son continuas, las marginales, la relación entre la función de distribución y lo que te genera la cópula es única. Cuando eso no ocurre, cuando las marginales pueden ser discretas, ya la relación se pierde esa unicidad. Entonces, eso levanta críticas, ¿no? De que, oye, puede ser que esa no sea la mejor, ¿no? O sea, puede haber otras distribuciones, dado que tus marginales son discretos. Entonces, por eso, al menos en la parte gaussiana, es que se trata de hacer esa latente, ¿no? Ahí que está para tener todo en el caso continuo, ¿no? Digo, algunos autores dicen, bueno, puede ser que no sea única, pero al final es funcional, ¿no? O sea, encuentro una distribución que me sirve para modelarlo. O sea, sí se puede hacer. Lo que sí es también es que cuando tú usas el caso discreto, eso implica una mayor cantidad de operaciones en el proceso de estimación. Entonces, eso va en detrimento de cuando tienes muchas variables. Y si tienes muchas discretas, ahí lo que hace es que te aumenta mucho la parte computacional para poder estimar de manera apropiada. También por eso no se usa tanto. Ahí al fondo había otra. Última. Ese punto de corte, FDR, que efectivamente finalmente termina impactando en cuántas variables identifica espurias o no espurias, ahí lo pusiste como punto 1 y decir que en general, como prueba y error, se podría ir monitoreando, pero finalmente si se cambia ese punto de corte de manera arbitraria, pues también tenemos de manera arbitraria diferente selección de variables realmente espurias o significativas, ¿no? Hay como alguna idea de cómo realmente seleccionar de manera objetiva ese punto de corte que ofrece conclusiones diferentes finalmente. Sí, o sea, digamos que si tú quieres tener una mayor certeza de que lo que estás identificando realmente tiene una asociación, es una asociación genuina con la respuesta, pues lo pones en valores bajos, ¿no? 0.1, 0.05. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo lo pongo bajo, tengo más certeza de lo que descubro vas a tener una relación. Pero va en detrimento de la potencia, o sea, voy a tener menor capacidad para descubrir. Entonces, es como un juego ahí. Si yo quiero ser muy estricto de que lo que encuentre sea realmente real o una asociación real, lo pongo bajo. Si quiero tener una mayor flexibilidad, lo pongo un poco más alto, descubro un poco más de cosas, pero sé que a lo mejor algunas de ellas van a ser espurias, ¿no? Es como que ahí es un poco dependiendo de la experiencia y dependiendo también de la aplicación y del rigor que quieras asignarle a la detección. Pero se pueden hacer comparativos mediante una y otra, ¿no? Para ver cuál es la más
hacia dónde va teniendo, hacia un valor más hacia arriba o hacia un valor más hacia abajo, ¿no? Sí, pudieras hacer, o sea, a calcular esto para distintos valores, ¿no? Creo que incluso en el paquete de knockoffs le puedes poner un vector, ¿no? Le pones un vector y le pones varios valores y te genera una lista con todas las selecciones. Entonces tú puedes decidir ahí, a ver, puedes hacer ahí un juego, ¿no? Digo, puedes tratar de optimizar eso, pero lo malo es que no sabes de antemano cuáles son las que sí están asociadas y no. O sea, como que es un poco difícil, pero se puede hacer ese juego con ese corte. No puedes tomar todas porque entonces el problema o el modelo ya no sirve. Pero tampoco puedes tomar pocas porque no te satisface lo que quieres que se satisfaga, ¿no? Exacto. Okay. ¿Cómo traduces knockoffs en español? Pues como variable copia o una imitación, ¿no? Una variable de imitación. Bueno, si no hay más preguntas, pues bueno. Bueno, la última. Profe, es la primera vez que escucho de la cópula de Vine. El parámetro, ¿cuál es el intervalo del parámetro? ¿De dónde a dónde va? El parámetro de la cópula de Vine. Es que las cópulas Vine, hubiera puesto ahí la imagen, dije, lo voy a poner, pero se me fue. Lo que haces las cópulas Vine es un arreglo que haces una cascada de cópulas condicionales. Entonces, digamos que, vamos a suponer que tienes estos tres, es una estructura así. Entonces, lo que haces en la cópula Vine es, supongamos que tu vector es de 3 entradas, ¿no? X1, X2 y X3. Lo que vas a hacer primero, en la primera capa de la estructura de modelación, es ver la dependencia o la modelación bivariada entre X1 y X2, ¿no? Y aquí le asignas una cópula bivariada. ¿Qué cópula bivariada puede ser? Pues ahí, como hay una familia grande de cópulas bivariadas, pues puedes seleccionar, la normal, la T, Clayton, Gumbel, B1, B2, B7, BB7, BB1, y incluso puedes jugar con la simetría de la cópula. Entonces, te da la flexibilidad de que ahí puedes ponerle esa. Acá puede ser otra diferente para modelar X2 y X3. Le puedes aquí una bivariada, acá otra, que puede ser completamente diferente. Y lo que está acá ya empieza a ser la modelación de X1 con X3 dado X2. Y aquí X2 con X3 dado X1, ¿no? Empiezas a hacer modelación condicional. Y empiezas a hacer una concatenación en cascada de modelación condicional. Y así te vas, ¿no? Entonces, en el caso de 3 variables, esto, pues, computacionalmente es muy rápido y la estimación no es muy demandante computacionalmente hablando, pero en el caso de los knockoffs que hemos visto, lo que nosotros hemos llegado a hacer modelación, donde el vector X es del orden de X1 hasta, creo que hasta le pusimos hasta 100 variables, ¿no? Estamos modelando la distribución conjunta de 100 variables. Y ya pues, empieza a tardar bastante, pero algunos algoritmos y algunos programas que usamos, nos estamos basando en algunos paquetes que tienen la capacidad de poderlo hacer la estimación en paralelo. Entonces ahí le pones, si tienes varios cores, entonces le pones, oye, usa varios cores para hacer toda esta estimación. Entonces te ayuda esa parte. ¿Algún último comentario? ¿No? Bueno, si no hay más comentarios, démosle un fuerte aplauso nuevamente. Y le hago entrega de su constancia. Muchas gracias. Y, sí, para que salga bien para la foto. Aquí. A ver, nos hacemos... por allá, por allá, por allá. Sí, pues muchas gracias. Está padrísima la casa. Bueno, les queremos agradecer muchísimo su participación a todos, a usted, doctor, y bueno, les queremos agradecer muchísimo a todos por su participación. Sin embargo, queremos dar un último anuncio, el cual, bueno, se encargará mi compañero Ángel, así que los dejo con él. Ok. ¿Sí me escucho o me pongo los audífonos? Ok, va. Muy buenas, compañeros. Pues agradecemos profundamente a la asistencia durante todo el trimestre. Y en especial agradecemos el entusiasmo de los ponentes, que realmente como que nos han brindado un poco de actividad al seminario, en especial en este trimestre en específico.
Hemos tenido excelentes charlas y además pues excelentes proyectos. Por ejemplo, ya habíamos comentado el de intercambio de ponencias. Luego aprovecho para comentar de nuevo el compañero Calderón, Ángel Calderón, va a ir a Morelia a representarnos el 8 de octubre. Y además el compañero Ángel Avelar nos va a ir a representar en CIMAT el 11 de noviembre. Pues afrontamos un pequeño cambio inesperado al final de trimestre, pero ante todo, pues como quiera, tratamos pues, que el seminario siempre esté aquí presente. Pues les recordamos que pues también el próximo trimestre vamos a estar activos, vamos a tener excelentes charlas, excelentes proyectos que se van a venir, y pues esperemos que todo esto sea de valor para toda la comunidad del Departamento de Matemáticas de la UAM. Les recordamos que ustedes siempre se pueden acercar al comité organizador o a los coordinadores de los posgrados por si llegasen a tener interés en exponer. Y pues recordemos que pues, más que nada, pues este es un seminario para todos. Por último, pues de nuevo les queremos dar un profundo gracias y pues nos vemos en el próximo trimestre 24. A ver, yo quiero hacer un reconocimiento a toda la chamba que están haciendo estos jóvenes en mantener más que vivo este seminario. Yo sí les doy un aplauso porque han hecho un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Ya para terminar, última ponencia del trimestre, les pedimos si se pueden acercar acá enfrente para que nos tomen una foto de recuerdo. De que sí venimos.